El que lee mucho, mucho sabe, pero el que observa mucho, sabe todavía mucho más. Alejandro Dumas. Después de una muy emotiva plática, doctora no estaba preparada para llegar tan temprano. Vamos a dar paso al siguiente ponente. Con el tema de abordaje del paciente neonatal infectado, escuchemos al siguiente médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en pediatría médica por el Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una subespecialidad en neonatología por el Hospital Materno Infantil ICEIMIM por la Universidad Autónoma del Estado de México. Médico adscrito al servicio de pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez. Médico adscrito al servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez. Con un fuerte aplauso recibamos al doctor Luis Fernando Espinosa Ceja. Buenos días, es un honor estar otra vez en casa, ahora de este lado. Sí hay que llorar, pero también 80% de los niños se curan, ¿no? También hay que celebrar. Vamos a dar una plática que a mí me importa mucho que ustedes como médicos de primer contacto sepan identificar los signos y síntomas de un paciente recién nacido infectado, ¿no? Un poquito de terminología, entendemos como recién nacido prematuro aquel que se presenta antes de las 37 semanas, peso extremadamente bajo, cuando tiene debajo de 1,500 y, bueno, término extremo, debajo de las 32 semanas. Todo proceso séptico lo vamos a dividir en antes de las 72 horas, después de las 72 horas, y esto en base a los organismos que pueden condicionar esta patología que entendemos como un proceso infeccioso que se presenta antes de los 28 días devenido de una infección, ya sea por transmisión directa por parte de la madre o por adquisición en alguna área, ya sea del hospital o de la comunidad, ¿no? La sepsis neonatal continúa siendo un problema muy grave. Actualmente en los menores de 37 semanas puede haber hasta 11 por cada 1000. Realmente en México tenemos problemas muy severos al respecto. Como podrán ver, en Estados Unidos solamente encontramos entre 3.5 hasta 8.9. Si lo comparamos con nuestra tasa, vemos que es del 15 hasta 30 por cada 1000 nacidos vivos. Y esto es lo preocupante, ¿no? Más de 25 a 30% de esto es de alta letalidad. Tenemos otro subgrupo que son los prematuros tardíos, que son aquellos que se sitúan entre la semana 34 y la semana 36.6. Este es un grupo que generalmente los neonatólogos no les damos mucha importancia porque pesan lo mismo que un niño de término, aparentan ser niños de término, pero no lo son. Generalmente pueden llegarse a complicar. La tasa es menor, de hecho hay poquitos estudios, pero generalmente cuando vemos sepsis en ellos es sepsis grave. Siguiendo con la estadística en esta revisión del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, vemos que de las primeras 4 causas que condicionan muerte en los primeros 28 días de los mexicanos, las 3 primeras vemos que, bueno, malformaciones cardíacas, malformaciones múltiples, hipoplasia pulmonar. Muchas de ellas sí podemos hacer algo, pero no las podemos evitar. ¿Cuál podemos identificar de manera temprana? Sepsis neonatal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que como médicos de primer contacto y ustedes como estudiantes aprendan a identificar estos problemas. En algún momento ustedes van a estar en un centro de salud y van a ver niños en los primeros días de vida. Vamos a ver que los patógenos no han cambiado mucho, aunque sí ha cambiado la incidencia. Hace más de 30 años, el estreptococo del grupo beta de la Galactiae seguía siendo un problema muy grave. Actualmente, devenido de la aplicación de ciertas guías de manejo, tanto por la Academia de Ginecobstetricia como la Academia Americana de Pediatría, si se fijan en esta gráfica, podemos ver que desde 1992, que es cuando sale el primer consenso, donde se cubre a las pacientes que tengan una ruptura prematura de membranas mayor a 4 horas, que para ellos ya es de importancia, o mayor de 6 horas, que ya es prolongada, vemos cómo la incidencia de sepsis neonatal va disminuyendo. No así la sepsis tardía, que tendría otros factores que nos interesarían, pero en la temprana sí hemos incidido de manera importante. Y en esta revisión
podemos ver que ellos encontraron que con 4 horas, este artículo es clásico, es un artículo muy viejito, pero es lo que se delimita, porque vamos a ver ahorita puntos de corte, ¿no? Si una paciente está cubierta con antibiótico por más de 4 horas, alcanzamos niveles adecuados para proteger al recién nacido. Esto nos ha cambiado la faz de la sepsis neonatal. En esta revisión del Dr. Fanarov encontramos que el Streptococcus agalactiae, si se fijan, en los primeros años constituía casi un 50% de los casos, pero para 2008 ya va disminuyendo esa incidencia. ¿Cuál es el problema actualmente? Bueno, cubrimos a las mujeres con betalactámicos, aislamos poblaciones, erradicamos gram positivos, pero nos quedan los gram negativos. Entonces, ese va a ser el problema que muy probablemente ustedes enfrentarán en un futuro, porque realmente las armas que tenemos para manejar infecciones por gram negativa son menos. Esto es importante ahorita por un tema que voy a tocar, de no abusar de los antibióticos cuando no es necesario, cuando no tenemos datos claros de sepsis en el recién nacido. ¿Okay? Las manifestaciones clínicas de la sepsis son variadas. Generalmente lo más común es aquel niño que tiene rechazo a la vía oral y, bueno, clínicamente se ve enfermo. Esto se ha visto que es casi más sensible y más específico que un cultivo o una biometría hemática. Entonces, mientras más se acostumbren ustedes a explorar niños sanos, se van a dar cuenta cuando el niño realmente está enfermo o cuando tiene algún dato que nos habla de sepsis. ¿Okay? Algunos son sutiles, por ejemplo, el estado fetal no confiable, el antecedente de que se le hizo un registro y encontraron taquicardia fetal o inestabilidad térmica, ¿no? Y dentro de los factores que nos van a importar, van a ser unos que son maternos, unos que son neonatales y unos que los vamos a ver en el paritorio. Dentro de los maternos, quiero que le pongan especial importancia a los datos de corioamnionitis. Esto es lo más importante y nos va a dar la pauta para saber a quién vamos a vigilar y a quién podemos dar de alta. También en los cuidados neonatales, bueno, los niños que han sido invadidos, el uso inadecuado de omeprazol o bueno, de bloqueadores de bomba de protones, estos son factores de riesgo importantes que debemos ver, ¿no? Sin embargo, los de corioamnionitis hoy por hoy son los que yo quiero que ustedes se lleven en la mente. Nomás recordar que para que sea corioamnionitis tiene que tener la madre temperatura, fiebre. Bueno, temperaturas todos tenemos, ¿verdad? Pero fiebre mayor de 38. Si ella tiene esto, ya los demás ya cuentan, que serían taquicardia fetal, taquicardia materna, leucocitosis, cavidad hipertérmica o líquido amniótico fétido. Esto nos da la pauta. Todos los niños que tengan una ruptura prematura de membrana mayor de 18 horas y la madre, dato de corioamnionitis, debe ser cubierto con antibiótico. A las 48 horas deberíamos revisar un cultivo para ver si este antibiótico lo podemos suspender. ¿Por qué es importante la fiebre? Si se fijan dentro de la sensibilidad, 95 a 100%, y estos son estudios hechos en cortes histológicos de placenta. Entonces, del 100% de estas señoras que tuvieron fiebre, todas tuvieron datos de corioamnionitis histológica, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho, como les comenté, las manifestaciones de sepsis neonatal son variadas, es una enfermedad multifacética en el sentido de que puede presentarse desde ictericia, rechazo de la vía oral, hasta el niño que viene clínicamente o severamente enfermo, ¿no? Nomás échenle aquí un vistazo como la ictericia ocupa un lugar muy importante. Bueno, para no meterme mucho en esto, el hígado funge tiene muchas funciones muy importantes y es prioritario para el organismo protegerlo. De las 5 bombas de intercambio, 3 se cierran ante la presencia de marcadores inflamatorios. Entonces, por eso estos niños se ponen amarillos. No porque no estén comiendo bien, sino porque estas bombas se cierran en un intento del sistema de proteger precisamente las funciones hepáticas. Dentro de las consenso de Carcillo sobreviviendo a la sepsis, ya en el 2012 ya nos incluye a los neonatos. Nomás, bueno, lo mismo, taquicardia, 2 desviaciones estándar, que se mantiene de 0.5 a 4 horas sin tener una justificación, aumento de la frecuencia respiratoria o 2 desviaciones estándar por encima de la media, de nuevo, que se mantiene a pesar de no tener hambre, no tener dolor y no tener otro factor que nos justifique esto, ¿no? Realmente en el concepto de sepsis, si bien en el adulto el año pasado ya hubo un cambio, en el neonato sigue siendo el mismo. No me voy a detener para
llegar a lo que me interesa, que es el abordaje, sí debemos checar que se entiende como dato de respuesta inflamatoria, difusión cardiovascular, es decir, más de 40 mililitros en carga y sin respuesta adecuada o necesidad de mantener con medicamentos inotrópicos. Que el niño esté intubado o presiones de CO2 mayores de 65. Entonces, esta es la cadena muy interesante que desencadena lo que ahora ya estamos entendiendo como el continuo de la sepsis, ¿no? Vemos que es un factor desencadenante llevado a cabo por el mismo sistema inmunológico en una serie de patrones de reconocimiento de patógenos, los más importantes siendo los receptores tipo TOL, que desencadenan toda una serie de procesos inflamatorios en un intento de limitar el esparcimiento de las bacterias, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que sí, al principio esta respuesta desencadenada por interleucina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, principalmente, nos ayuda, pero después, cuando se sostiene de manera prolongada, puede ser deleterio, ¿no? Vamos a entrar al punto que me interesa de esta plática, el abordaje. El hemocultivo hoy por hoy es el estándar de oro. Tiene una sensibilidad y una especificidad alta, más del 90%. ¿Cuál es el problema? Que realmente a veces es difícil obtener la cantidad de sangre que necesitamos en un niño. ¿Okay? Se recomienda más de 1 mililitro de sangre y el aislamiento generalmente oscila entre el 50 y el 75%, aún con sistemas automatizados. Todo niño al que se le inicie un antibiótico debe tener un cultivo. Y los que vayan a rotar conmigo en el Hospital de la Mujer y en el IMSS, esto es de ley. ¿Okay? No usamos antibióticos sin cultivo. ¿Okay? La biometría hemática, y esto es muy importante, no debe ser tomada al momento del nacimiento. La médula está virgen. Si hay un proceso inflamatorio y tomamos la biometría hemática al momento del nacimiento del niño, no vamos a encontrar nada. ¿Okay? Apenas va a empezar a montar una respuesta adecuada. Entonces, debe tomarse idealmente entre la sexta y la hora 12 de vida. ¿Okay? ¿Y de qué nos interesa? Cifras leucocitarias o menores de 5000 o un conteo absoluto de neutrófilos menor de 1000, ¿no? Esto sí entender que va cambiando conforme el niño va creciendo. Más de 30,000 en la primera 24 horas de vida es importante, más de 19,500 antes de los 28 días de vida. El conteo de neutrófilos nos interesa si es más de 2000, menor de 2000 en el pretérmino o menor de 7800. Aquí tengo unas curvas, estos estudios se hicieron desde finales del 2000. Vean cómo en las primeras 24 horas de vida tenemos el tope de la producción leucocitaria, es cuando llega hasta 30,000 y eso es normal en las primeras 24 horas de vida del recién nacido, y posteriormente irá disminuyendo, ¿no? Hasta meterse en parámetros. Por eso es importante percentilar esos leucocitos y no asumir que tenemos una leucocitosis. Hay que ver cuántas horas de vida tiene el recién nacido. Vean cómo realmente la respuesta es muy parecida, tanto a nivel plaquetario como en el índice banda neutrófilo, que ahorita vamos a ver. Este también es un marcador muy importante, nos habla que la médula se está depletando ante un proceso infeccioso muy severo y por lo tanto tenemos formas inmaduras en la circulación, sobre todo bandas, ¿no? Y generalmente se utiliza una operación donde dividimos los neutrófilos entre las bandas y nos va a dar un índice banda neutrófilo. Por arriba de 0.2 es sugestivo de un proceso séptico, debe ser tomado en cuenta con todo, ¿no? El estado clínico del paciente y otros laboratorios. La proteína C reactiva también hoy por hoy es la más barata y la más importante. ¿Cuál es el problema? Es muy sensible, pero no es específica. Hasta un golpe puede llegarle a elevar. También quiero remarcar, la vida media es de 24 horas e inicia su elevación entre la sexta y la octava hora de vida. Tampoco nos sirve tomarla al momento del nacimiento. Entonces sí les pido que si la van a tomar, la tomen entre la hora 8 y 12 para que nos dé un paradigma, bueno, más bien una pauta para saber qué hacer. Generalmente si la PCR disminuye un 20% en las 24 horas, nos habla que el antibiótico está funcionando. Entonces es un buen marcador para vigilar la respuesta a antibiótico-terapia. ¿Cuál es el problema? Se puede elevar por asfixia, por hemorragia intraventricular y por aspiración de mecono.
Tenemos otro marcador que sí es muy específico, la procalcitonina, que es un precursor de ciertas sustancias a nivel de respuesta inmunológica. Esta sí está muy estudiada, más de 0.5 nanogramos por mililitro, es sepsis hasta no corroborar lo contrario. ¿Cuál es el problema? Sigue siendo muy cara y muchos hospitales no tenemos acceso a ella. Toda sepsis tardía, es decir, aquella que se presenta por arriba de las 72 horas, debe hacerse abordaje para meningoencefalitis. Hay una asociación de más del 90%. En teoría estaríamos obligados a realizar una punción lumbar siempre. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría lanza estas recomendaciones en el 2012. Solamente puncionamos a los bebés en caso de que haya un cultivo positivo, que haya hallazgos clínicos de sepsis, sugestivos de sepsis, o que no haya una mejoría a pesar de una terapia iniciada. Generalmente lo que hacemos es iniciar antibióticos a dosis meningia y revalorar. Siempre las mayores de 72 horas ya no podemos usar un esquema de ampicilina y amicacina, que sería el beta-lactámico y el aminoglucósido que usamos de manera protectora. Tendríamos que usar cefotaxima y ampi o cefotaxima y un glicopéptido como la vancomicina. El urocultivo realmente no es de mucha utilidad, nomás nos habla de bacteruria, y en aquellos mayores de 6 días pues realmente hay alto grado de contaminación. Esta es la guía de la IDSA, de la Infectious Disease Society of America. Se fijan, aquí no me voy a detener mucho en esto. El punto es que solamente iniciamos antibiótico en aquellos niños que tengan una ruptura mayor de 18 horas y que la madre tenga datos de corio, o que el niño nazca clínicamente enfermo, es decir, el niño que tenemos que intubar en el paritorio y que tiene que pasar a la UCI. Ahí sí lo cubrimos con antibiótico. Si la ruptura es mayor de 18 horas, pero la mamá no tiene datos de corio, podríamos vigilar al niño por 48 horas o tomar unos laboratorios a las 24 horas de vida. Entonces nomás vamos rápido a los ejemplos para ya terminar. Más que nada, en aquellos niños que no tengan datos de corio y que tengan cualquier edad gestacional, solamente si tuvieran más de 18 horas y datos de corio, iniciaríamos antibiótico-terapia o se tomarían laboratorios entre las 6 y las 12 horas de vida. En caso de iniciar antibiótico-terapia, a las 48 horas, ante la presencia de un cultivo negativo, se debe suspender. ¿Por qué soy muy enfático en esto? Hay una asociación de enterocolitis. Este artículo del 2010 del Pediatrics nos vino a voltear el mundo. Aquel antibiótico sostenido por más de 48 horas en aquel niño que no lo amerita, aumentamos el riesgo de enterocolitis y de muerte a los 7 días de vida. Entonces, tomar el cultivo, iniciar antibióticos, si el niño está clínicamente bien, el laboratorio está bien y los cultivos negativos a las 48 horas, suspendemos antibiótico. Esto es muy importante que ustedes se quiten esa idea de que el antibiótico no es dañino. Con el advenimiento de la epigenética sabemos, si bien todos tenemos el mismo genoma, la epigenética habla de cómo factores externos hacen que ese genoma se exprese de manera distinta. El usar antibióticos de manera inadecuada o sostenerlos más allá del tiempo de ventana necesario aumenta el riesgo de obesidad, enfermedad cardiovascular y hasta de enfermedad psiquiátrica. Entonces, es un reto muy grande el que ustedes van a asumir. Les estamos heredando una carga demasiado grande. Lamentablemente por muchos años hemos utilizado los antibióticos de manera inadecuada y desenfrenada. Yo espero que estas prácticas vayan cambiando, que generemos conciencia en ustedes, tanto para la detección de cáncer como para no soltarle antibiótico a todo lo que entre por las puertas de su consultorio. Espero ver a muchos de ustedes en alguno de los hospitales y si deciden quedarse a hacer su internado aquí, pues en algún momento los veré. Les agradezco su tiempo y muchas gracias.